Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Las pandemias que pusieron al mundo en alerta en la historia reciente, antes del coronavirus. El nuevo coronavirus ya alcanzó el estatus de pandemia, esto por la gran cantidad de casos en todo el mundo. Tras esto, muchos se han preguntado si ha habido otras pandemias en años recientes y qué ha sucedido con ellas. Y por eso hoy tú vas a conocer la respuesta. Empecemos con la influenza H1N1 del año 2009. La última vez que la OMS utilizó la categoría de pandemia fue con el brote de la gripe H1N1, también conocida como gripe porcina, que se dio en el año 2009. El nuevo tipo de influenza A fue identificado por primera vez en Estados Unidos en abril y se propagó rápidamente por ese país y por todo el mundo. México sería una de las primeras naciones en detectar casos, poniéndose inmediatamente en alerta. Según expertos, ese nuevo virus contenía una combinación de genes que no habían sido previamente identificados ni en animales ni en personas. Los estudios arrojan al menos una de cada 5 personas en el mundo resultaría infectada con el H1N1 durante el primer año de la pandemia. Lo bueno, según expertos, es que la tasa de mortalidad era de tan solo 0.02%. Con este virus, los niños fueron los más afectados y las personas mayores de 65 años fueron los menos vulnerables. Por primera vez, según destaca la OMS, se desarrolló una vacuna, se produjo y se puso a disposición de múltiples países durante el primer año de la pandemia. La OMS declaró la gripe H1N1 como pandemia en junio del 2009, cuando ya se encontraba en 74 países. Para noviembre de ese mismo año, el número ya había comenzado a decaer, pero la OMS no declaró el fin de la pandemia hasta agosto del año 2010. Pese a que la mayoría de casos fueron considerados leves, la infección tuvo un número estimado de muertes de entre 100,000 a 400,000, tan solo el primer año de la pandemia, y al final, los números de muertes alcanzaron los 600,000. Según expertos, actualmente es un virus de la gripe humana habitual y continúa circulando de forma estacional alrededor del mundo. En esa época, muchos científicos criticaron a la OMS, diciendo que la enfermedad no era tan brutal para dar la alarma de pandemia. Ahora bien, vayamos mucho más atrás, con el VIH-Sida, que se dio en 1980. Los primeros casos del virus de la inmunodeficiencia humana, conocido como VIH, que provoca la enfermedad del SIDA, se identificaron a principios de la década de los 80 en Estados Unidos, y actualmente, según expertos, sigue siendo uno de los mayores desafíos de salud pública del mundo. Se estima que desde que surgió, unas 32 millones de personas han muerto por causas relacionadas con el VIH. Tan solo en 2018 murieron 770,000 personas. Además que en ese mismo año había casi 38 millones de personas que vivían con VIH, de los cuales casi 2 millones eran niños. El origen del VIH no está claro. No obstante, expertos hallaron un virus similar en chimpancés y gorilas en África Central. Sin embargo, sigue siendo una incógnita cómo la enfermedad cruzó la barrera de las especies. La hipótesis más extendida es que se contrajo a partir de personas que cazaron o comieron chimpancés infectados. Actualmente no hay cura para la infección por el VIH, pero sí se ha desarrollado un tratamiento que permite mantener controlado el virus y prevenir la transmisión a otras personas. Además, recientemente se han producido 2 casos de personas que se curaron a través de un tratamiento con células madre. No obstante, los expertos alertan que esa terapia es muy arriesgada y no puede aplicarse a todas las personas con VIH. Ahora vayamos con la gripe asiática y de Hong Kong de 1957 a 58 y de 1968. Y es que entre esas 2 fechas se produjeron 2 pandemias consideradas leves por la OMS. La gripe asiática, causada por un nuevo virus de la influenza llamada AH2N2, y la gripe de Hong Kong del virus H3N2. Pero no te confundas. Aunque son consideradas leves por la OMS, se calcula que cada una de esas enfermedades causaron entre 1 hasta 4 millones de muertes en todo el mundo. El primer caso de la H2N2 se reportó por primera vez en Singapur en febrero de 1957 y en verano ya había llegado al continente americano. Se cree que se originó en base a una mezcla de cepas de los virus de la gripe aviar y la gripe humana. El rápido desarrollo de una vacuna contra la H2N2 y la disponibilidad de antibióticos limitaron su propagación y la mortalidad de la pandemia. Tras 10 años, este virus de gripe asiática desapareció, pero dio lugar a un subtipo que acabó provocando una nueva pandemia, la del virus de 1968, llamada gripe de Hong Kong, la cual se originó en China y fue altamente contagiosa, ya que en un par de meses llegó a la zona del Canal de Panamá y Estados Unidos, traída sobre todo por los soldados que volvían a sus hogares de Vietnam. El virus que causó esta pandemia sigue en circulación en la actualidad y es considerado una de las cepas de gripe estacionales.
Y ahora vamos con la última, pero también la más brutal, la influenza de 1918. Nadie sabe dónde empezó. Algunos investigadores afirman que todo comenzó en Francia en 1916 o en China en 1917. Incluso algunos aseguran que los primeros casos fueron en una base militar de Estados Unidos en 1918. Lo que es una realidad es que tras darse los primeros casos, la misteriosa enfermedad empezó a llegar a España de manera brutal. Recordemos que en esa época se estaba llevando a cabo la Primera Guerra Mundial y España era un país neutral que no se quería meter en conflictos. Por esa misma razón, también fue solo España quien no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad y las consecuencias de este, a diferencia de los otros países centrados en el conflicto bélico. Ser el único país que hizo eco al problema provocó que la enfermedad se conociese como la gripe española. Tal vez también por eso, las cifras de España son las más fiables y conocidas. Y es que ese país fue uno de los más afectados, con 8 millones de personas infectadas y 300,000 personas fallecidas. La censura y la falta de apoyo hizo que casi nadie investigara a detalle el virus, pero ahora se sabe que fue causado por un brote de influenza virus A, del subtipo H1N1. Además, a diferencia de otros virus que afectan básicamente a niños y ancianos, la gripe española sobre todo afectó a jóvenes y adultos saludables entre los 20 y los 40 años de edad. Esto tal vez porque probablemente las personas de esa edad no estuvieron expuestas al virus durante su niñez y no contaban con inmunidad natural. Todo empezaba con una fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarrea, vómito. Pero al tener tan bajas las defensas, la gente se enfermaba de una neumonía bacteriana secundaria, la cual se convertía en mortal ya que en esa época no había antibióticos disponibles. Sin embargo, un enorme grupo de personas ni siquiera tenía que esperar a que se le complicara la enfermedad para morir, ya que simplemente después de los primeros síntomas sufría hemorragia pulmonar aguda masiva o le daba un edema pulmonar que no les permitía respirar, así que morían tan solo a los 5 días de haberse enfermado. Al final la gripe española mató entre 1918 y 1920 a más de 40 millones de personas. Incluso algunos dicen que mató a más de 100 millones en todo el mundo. Se desconoce la cifra exacta de la pandemia más mortal y devastadora de la historia. Incluso superó por mucho los muertos de la Primera Guerra Mundial, que se cree que fueron entre 10 a 31 millones. En el verano de 1920, el virus desapareció tal y como había llegado. Un siglo después, aún no se sabe cuál fue el origen de esta gran epidemia, la cual fue una de las más brutales de la historia. Ahora sí, como siempre, te invito a que conozcas mi canal de terror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte